Entonces hablemos de este último segmento o esta última porción que va a ser la obtención de la imagen. Ya hemos generado nuestros rayos, los hemos conocido dentro del tubo, los hemos visto cómo generan calor y los hemos sacado del tubo dirigiéndolos a nuestro paciente. Estos rayos X que salen del paciente, ¿no es cierto?, los que ya atraviesan, van a ser filtrados por una rejilla que solo deja pasar los que vayan en sentido perpendicular. ¿A qué? A la estructura que estamos tomando y al chasis, que es donde hay dos elementos. Una, las pantallas de intensificación o de intensificadoras y la película. Las pantallas de intensificación o intensificadoras están constituidas por elementos fluorescentes. Estos elementos son los elementos que emiten luz visible mientras son estimulados por los rayos X. ¿Cuál es uno de estos? El tungsteno, ¿no es cierto? El tungsteno de calcio. Y algunas tierras raras, como el gadolinio, por ejemplo, o el lantano. Estos van a tener una especie de filtración en relación a los rayos X, ¿no es cierto? Y van a dejar que pasen algunos otros rayos y plasmen la imagen. La película es velada, entonces, por la luz visible y no por el efecto directo de los rayos X sobre ella. O sea, los rayos que pasan no van a generar imagen, sino la luz visible que van a generar estas sales son las que van a producir nuestra imagen. Para que todo esto se realice, tenemos que tener algunas características en relación a la técnica. Si hablamos de la distancia, tenemos que la distancia entre el tubo, o sea, el punto del ánodo, y el chasis, ¿no es cierto?, que es donde está la película, ¿ya?, debe tener por lo menos 1 metro, generalmente para todas las radiografías, excepto las placas de tórax, ya que para las placas de tórax tiene que tener 1.8 metros, a lo que se va a denominar teleradiografía. Esta tiene un motivo bastante válido, que es que a esta distancia en una radiografía de tórax no existe una variación significativa del tamaño de las estructuras que vamos a plasmar. Estamos hablando que, por ejemplo, la silueta cardíaca no va a estar aumentada a esta distancia, ¿ya? Entonces, en radiografía de tórax tenemos 1.8 metros y en las radiografías comunes, pues entre el rayo y entre el tubo de rayos X y el chasis, pues debe haber 1 metro. Entre el paciente y el chasis, o sea que la distancia entre el objeto que queremos plasmar y la película, no debe haber ninguna separación, a no ser que queramos magnificar la imagen, o sea que queramos que la imagen se halle plasmada más grande, ¿no es cierto? Si queremos esto, ¿no es cierto?, para magnificar la imagen, los factores radiográficos de kilovoltaje y miliamperaje por segundo van a utilizar otro tipo de focos, pero lo ideal es que no exista distancia entre nuestro paciente y el chasis. Si hablamos de kilovoltaje, podemos decir que esto influye principalmente en la escala de contraste. Hay escalas cortas, también llamadas de alto contraste, en donde se generan pocos tonos de grises. Si ustedes se acuerdan, una radiografía de rayos X no es a colores, ¿no es cierto? Va desde el negro hasta el blanco, pasando por toda una escala de grises. Entonces, esta va a estar relacionada con el kilovoltaje. Se obtiene con bajos kilovoltaje y la usamos para radiografías de extremidades, por ejemplo. Las escalas largas, que son las llamadas de bajo contraste, son las que tienen muchos tonos de grises, con poca diferencia entre un tono y el otro tono. Y este se va a obtener con los altos kilovoltajes.
es la que buscamos generalmente, por ejemplo, en una radiografía de tórax, que se toma con 120 kilovoltios, porque necesitamos una escala de gris bastante fina que nos ayude a determinar algunas patologías. Hay otra palabra característica de la que vamos a escuchar hablar cuando hablamos de radiografía, y es el miliamperaje, pero este se mide por segundo. Este miliamperaje da principalmente la densidad óptica de la radiografía, que es el grado de ennegrecimiento, o sea, de oscuridad que va a presentar la misma. Esta va a determinar la cantidad de radiación. A mayor miliamperaje por segundo, más posibilidad de distorsión en una placa por movimiento, ¿sí? Entonces, si vemos, son bastantes cosas en relación a la física y al rayo que se genera que van a intervenir en la placa de rayos X que nosotros vamos a tener. Para esto, vamos a ver que existen algunas estructuras que lo que van a hacer es tratar de afinar todos estos rayos que son emitidos y que lleguen a donde deben llegar con la menor distorsión posible. Para esto tenemos, por ejemplo, los dispositivos restrictores de rayos X. Estas son estructuras que se van a colocar entre el tubo de rayos X y el paciente, ¿no es cierto? O su objeto. Esto lo que logra es mejorar la cantidad y la calidad del haz. Absorbe los rayos X que se desenfocan o que salen disparados por otros lados, ¿no es cierto? Que salen dispersos por otros lados y mejora el contraste. Hay tres tipos de restrictores. Uno va a ser un diafragma de apertura, que viene en los conos o cilindros. Van a ver ustedes cuando les saquen una radiografía, tiene un conito al principio, que es el que los va a enfocar. Los colimadores de apertura variable, estos van a determinar el diámetro por donde va a salir el rayos X y van a hacer que estos tengan una mayor precisión. Y el uso de estos va a implicar que aumenten los factores de distinción de imagen. La otra estructura va a ser la rejilla, de la que ya hemos hablado, que se coloca entre el paciente y el chasis. Esta lo que tiene es un objeto para absorber la radiación dispersa que sale del paciente, ya que el rayo ha atravesado al paciente y al generar acción con los átomos o con los electrones de los mismos, entonces va a tender a dispersar. Y esto lo que va a hacer es absorber la radiación dispersa que sale del paciente y que produciría borrosidad en nuestra placa si es que no existiera. Esta va a tener una estructura que consiste en barras de plomo intercaladas con barras de material radiolúcido. Entonces, mejora el contraste y su uso también exige aumentar los factores radiológicos. Cuando la rejilla esté instalada dentro de un mecanismo que provoca que ésta oscile, ¿sí? Se llama rejilla de Bucking. Las rejillas se van a diferenciar de acuerdo a su espesor, ¿ya? Y además por la cantidad de rejillas de plomo que presenten. Entonces, por su espesor va a ser la relación de la rejilla y por la cantidad de columnas de plomo va a ser la frecuencia de la misma, ¿no es cierto? Si tiene más rejillas, entonces tiene mayor frecuencia. También existe otra estructura que se llama la pantalla intensificadora. Esta pantalla intensificadora está dentro de los chasis y emite luz visible cuando son excitados por los rayos X. Esta se va a diferenciar por su velocidad. Mientras más rápida la pantalla, menos dosis de radiación se requiere, pero se pierde detalle de la imagen. En mamografía, por ejemplo, se utilizan pantallas lentas para mejorar el detalle. Entonces ya sabemos que la mamografía también es un estudio radiológico. Y al final tenemos la película, que se diferencian por su latitud, que es el rango de factores con los cuales obtenemos imágenes diagnósticas, y vamos a ver que las películas deben ser usadas con una pantalla intensificadora para las que vienen diseñadas y no con cualquiera. Entonces son específicas.